Vamos a esperar que se incorpore más para empezar la clase, por favor. Empezaremos a la en punto. Perdón. Bueno, vamos a hablar con nuestra clase de electrocardiografía, que como ya les he anunciado, es de los pocos temas que exigen explicación. Es verdad, la sola lectura no es a veces suficiente. Y naturalmente llegará el momento en que en clase presencial podamos contestar las preguntas de ustedes en pizarrón, ahí en clase magistral, en auditorio. Mientras tanto, esta parte teórica creo que yo trato de simplificarla, de no solamente apelar a la bibliografía anglosajona, americana, sino también a bibliografía latinoamericana, porque ya les he dicho ayer que como en pocos temas en el campo de la electrofisiología y la electrocardiografía, la América Latina ha contribuido enormemente al progreso de la electrocardiografía, sobre todo el Instituto Nacional de Cardiología de México, donde se hizo el primer Congreso Mundial de Cardiología, con personalidades como Sodi Pallares, Enrique Cabrera, y naturalmente también personalidades peruanas y argentinas como Elizari y Lazari. Ha habido una serie de contribuciones extraordinarias originalmente escritas en español, como pocas cosas. De manera que he tratado de incorporar algunos conceptos originales. Y naturalmente la base es, y el progreso continúa, pues la electrocardiografía sigue progresando. Ya saben que la mayor utilidad de la electrocardiografía es sobre todo para arritmias. Es la causa de muerte en muchas circunstancias. De manera que eso es lo que yo les manifiesto. Vamos a escoger lo mejor de la bibliografía en un lenguaje accesible. Y naturalmente la lectura de ustedes es importante en cualquier texto, el Gaito o cualquier otro, y porque los conceptos son los mismos, y yo estaré dispuesto en su momento, cuando ustedes dispongan después de la situación que nos está afligiendo, para reunirnos un día en el auditorio y satisfacer todas las preguntas que ustedes tengan sobre el tema, sobre todo de electrocardiografía. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra conversación. Vamos a admitir a todos y empezamos. Estamos en condiciones de empezar a explicar. La electrocardiografía no es otra cosa que esa sería la definición la más científica sería la heroica de manera que apreciando el fin de la para la comprensión de la electrocardiografía, o mejor dicho, la electrocardiografía nos ayuda a comprender mejor la electrofisiología, que es indagar la actividad eléctrica del corazón mediano. ¿Qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma, yo diría, es algo así como un mapa de un sistema caminero
Doctor, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? Sí, sí, sí. Sí, sí. Creo que no se observa. Bueno, por mi parte no lo observo, doctor. Ya, entonces un segundito, por favor. Gracias. Después de los anteriores capítulos, estamos en condiciones de empezar a decir, espérese. De la electrocardiografía nosotros nada más sería de indagar la actividad eléctrica del corazón y allá. ¿Qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma, yo diría, es algo así como un mapa de un sistema caminero. Ahora sí, ¿me escucha? Sí, doctor. Sí, sí, se puede ver. ¿Se ve, no? Sí, 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 doctor. Gracias, gracias, señorita, muy amable. Sería la estación central. Y luego es un recorrido por una serie de piezas. Hace una pausa, una estación. Continúa el viaje por el astro para pues en este caso todo. ¿Verdad? Entonces, ese es el itinerario que va a seguir. Es decir, a partir de hoy aquí voy a hacer una reflexión de un plano mapa ferroviario de una serie de estaciones, pausas, etc. Todo el proceso de afinación que hemos estudiado es así. Eso sí, creo que la utilidad de que hicimos bien es justamente eso, seguirle la pista al proceso de afinación, a lo largo de todo el tiempo. A veces se pausa excesiva, o incluso a veces se más de lo necesario. Todo esto estamos en condiciones de registrar. Entonces, la utilidad de electrofisiología es que nos permite hacer un seguimiento del proceso de ejecución, de manera que conocer el proceso de activación del corazón nos permite comprender el y la electrocardiografía nos permite comprender el proceso de ejecución. Como saben todos, la vascularización de platos empieza, si no saben, la primera hora es una época esperanza de meses. Y bueno, le pusieron el nombre de OKP, hicieron crisis. ¿Qué representa? Representa la acumulación de primero de la aurícula derecha y luego de la aurícula izquierda. Recordaré una vez más que la aurícula derecha se considera, además de derecha, es ligeramente lateral. Y la aurícula izquierda, además de izquierda, es posterior. De hecho, la aurícula izquierda está en su ritmo pesca. Suelo, en consecuencia, estamos. Entonces, la onda P se encuentra representada por sus dos porciones, la
aumento de adherencia que se intrica, se solapa. Mientras está terminando el ciclo de adherencia, está comenzando la activación de la psique. Entonces, así ha funcionado, digamos, el tiempo. Ahora bien, esto es, aquí empieza el proceso de activación. ¿Es verdad? Se inicia el viaje. Hemos visto que se produce la activación de ambas aurículas, es un movimiento positivo. Hasta el proceso de en forma de don. La tierra pequeña. Luego hay una parte que es visoeléctrica, que es el centro. Entonces ya aquí podemos ir señalando de las ondas de la ¿verdad? El intervalo que va desde el inicio del T hasta el se llama PQ, el intervalo. Y parte de este intervalo es este signo. Podemos decir un poquito más de algo más de luego se produce la activación de ambos. Primero del centro, ¿verdad? Y luego de la parámetro de la que decía, el ventrículo izquierdo es el que da predominantemente la estructura ventricular, porque su masa es enorme y ejerce la presión del bien, se activa, pero las fuerzas izquierdas son muy importantes. Por eso se decide cuando tú eres, están llamados, es expresión de esa proceso. Luego tenemos el punto J, que es el punto de Jackson en la naturaleza, el proceso de despolarización, el proceso de repolarización. T. Es que la onda P no tiene las aurículas, eso se tiene onda PA o PT, pero está eclipsada por esta. No la película. En cambio aquí no hay nada que se le ponga, ni ningún otro onda que se sobreponga sobre el PT. Entonces sí, hay la pena, con una expresión de la. Y luego viene una pausa muy larga, el descanso, el paisaje, y luego empieza la parte de los. Aquí quiero hacer una aclaración. Hay unos intervalos muy importantes, no se van a ver por especie. Lo que hemos escrito está ahí, podrán bajar y consultaré con él. Pero aquí algunas cosas el intervalo QT es muy importante porque expresa la sístole del Cambiar de canal. Cambiar de canal. Alguna vez lo pongan esto, el QRS es la sístole, qué sé yo. STT. Todo, eso es despolarización. Y la repolarización. Ya puedes cambiar de canal de imagen. Y la diástole es el T. Ese es la diástole. Es un concepto que haremos. Sabemos. Entonces la sístole eléctrica y la diástole por el T. Dentro de las características. Ya pasar de una vez, ñato. Ya has dicho, estás repitiendo, estás prolongando. ¿Dónde es?
onda T suele ser magistral. Le da la onda T, pues, la derivación ADN. Aquí también puede invertirse un poco esta disposición del complejo ADN, pero Ya cambia. consideraremos en su momento la historia de ideas que para no tener contradicciones, esto siempre nos salva a ver. Ya veremos después con qué cosas. A ver, se invierten las propiedades de las ondas por una razón que obedece a su núcleo representativo. Pero en general, esta es la morfología con variantes. A veces la S es más profunda que la R, normalmente. La R, por ejemplo, la R suele ser pequeña, el S muy profundo, es lo que pasa en entonces hay variaciones. Este solamente es un esquema general, pero hay variaciones. Normalmente, cuál va a depender de la posición de la zona y del tipo constitucional del ámbito constitucional del sujeto. Estoy refiriendo al biotipo de la constitución, si es un predominio, si es un predominio, si es un predominio, la morfología de tórax, etc. Hay una serie de variantes que volvemos a eso, que hacen que esta morfología que están viendo aquí no sea todas las poblaciones que vienen. Varía, reitero, a veces es pequeño, a veces más profundo. Pero este es un esquema clásico para señalar las diferentes características de la zona de la continental. ¿Verdad? Ahora, aquí se van a tomar tiempos. Están desplazados en 5 metros por segundo. Y veremos que para medir tiempos y voltajes para las zonas es necesario tener referencia. Bueno, ¿cómo es saber tiempos y voltajes? Entonces, para ello es necesario que haya una cuadriculación especial. Esta cuadriculación especial que tiene nos permite medir tiempos en el sentido tiempo, ¿verdad? Y en el sentido vertical de tiempo en sentido vertical, ¿verdad? Se pueden medir voltajes. Normalmente debería ser el décimo, pero lo que se hace en la práctica es así, siempre. Aquí cada cuadrito tiene 5 milímetros, perdón, tiene, vamos a hablar generalmente son milímetros, 5 milímetros por lado. Cada cuadrito 5 milímetros por lado. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, cada 5 milímetros, cada 5 cuadritos hay un cuadro grande. Aquí también 1, 2, 3, 4, 5. ¿Es verdad? Entonces aquí están hablando de 5 milímetros. Entonces, 5, 4, 20. Sería el área de este cuadrado grande. Este cuadrado chiquito también se llama unidad básica, pero no voy a entrar en eso. De manera que esta cuadriculación es muy importante para la análisis de tiempo, estos intervalos, la duración de las ondas, que es muy importante, y la duración de los impulsos, y los voltajes también. Aquí está más claro, ¿verdad? Cada cuadrito representa este sitio. Pero cada cuadrito corriendo en la eléctrica de la es un
representa 4 centésimas. Entonces aquí son 5, serían 20. Entonces, cuadrito grande. Cuadrito chico, 4 centésimas. 5 cuadritos que son los que están dentro de un cuadro grande. Y aquí dividimos aquí con el que debería ser en décimas que dividido, pero la diferencia. Los alturas de 2, 3, 4, 5. Ese es el voltaje. Esa es la razón del papel militar para la medición de los tiempos de año. Siempre que se puede pensar. Seguro que se puede adaptar estos tiempos de año. Y además se puede modular la amplitud de las ondas mediante una calibración que se hace. Por eso previamente hay que poner aquí todo bueno, entonces el papel aquí es un papel termosensible. Cuando el estilete del producto está caliente, empieza a revolver, este es papel termosensible. Esta es la voz. Ahora bien, ya habíamos dicho que la onda P tiene la forma, etc. Esto normalmente no debe durar mucho. Y ese es el tiempo que hasta recién hablamos. La debe pasar de 2.5 medida generalmente. Entonces ese es el tiempo normal. ¿Qué importancia tiene la condición? Es muy importante porque existen patologías, como por ejemplo un decrecimiento de la yo digo crecimiento para no comprometer la decisión de otras manifestaciones, pero el concepto de importante es una supresión. En electrocardiografía se puede presumir, como hay una certeza, o a veces va antes. Entonces, para no caer en inexactitudes terminológicas, solemos hablar de enlargement en inglés. ¿Sí? Los norteamericanos que son objetivos de sus soluciones, así suelen ganar en París. Ahora bien, aquí un elemento de la órbita de éxito tenemos que decir que varía totalmente. Es una onda P propia. En cambio, en la órbita izquierda hay una onda P que se ha ensanchado y que tiene dos modos, suele decirse. Lomos del cabello, de forma metafórica. Es conveniente. Pero aquí este lomo de camello, ¿verdad? Su nombre, ¿verdad? Su optimodal. Pues habla de esa primera parte de la generación. Pero se ha prolongado los estados. Hay un crecimiento. Quisiera agregar por qué se crece. Hay una patología todavía frecuente en los países desarrollados, drásticamente, que es la fiebre reumática. La fiebre reumática es una patología que empieza y que estreptococcus se produce
una reacción autónoma que provoca la información y además produce una ¿sí? Entonces, hay una y esa artritis es saltatoria, porque empieza en todo y luego salta al hombro izquierdo, desaparece el hombro izquierdo y aparece luego la relación de la rodilla derecha. Y esa es una de las características. No deja ninguna secuela. La ciudad es evitecente, secuela. Pero además produce una inflamación. Y más que una organismo produce una inflamación. Va a dejar la cicatriz es más alta. Entonces, esta inflamación queda unas veces es confusión de las conocidas se grupo ventricular y otras veces produce, qué sé yo, una adhesión de las cuerdas y a veces hay una coordinación de los cuidados claro, en el caso de eso entonces, por eso esta fibra romántica suele llamarse clásica que dice que la fiebre romántica lame las arterias. En el corazón. Además hay una tendencia que esta fiebre romántica se remueva las arterias. Esto por poco, no es cualquier estreptococo, sino el estreptococo beta hemolytico tipo A de la clasificación. Entonces, antiguamente, ¿qué sí? Y entonces surgió aquella expresión del Instituto Nacional de Reumático. Decía, el reumático nace, vive y resucitará el reumático el día en que el arcángel San Gabriel anuncia el valle de José. Era un hombre que estaba diciendo que una excepción. Bueno, claro, en realidad esto no. En realidad la fiebre romántica es como la muerte que se hace y es un estudio de que la acción es usualmente casi de no se da porque el estreptococo es el que desencadena el fiebre romántica. Se vuelve una respuesta inmunológica a los sujetos predispuestos. Entonces, naturalmente, es nuevas bromas. Eso es lo que se llama secundaria. Porque la profilaxis primaria, que es lo que debería ser, entonces que toda persona que tiene una proceso porque hacer una figura y hay que poner incluso así. Pero si la amigdalitis es viral, bueno, no debe ser nada. Si la amigdalitis es enterocócica, está usted haciendo una producción y no darle el que se lo no hay que darle termo, pedrín, no, hay que bueno, y la disciplina y la comprensión de la familia, pues, el colegio, pues, amigo.
respuesta a la petición. Pero si está ya dañada esa válvula, entonces hacer la cirugía que precio desde luego. Bueno, ¿por qué la onda P es grandota? Ya no se pide, porque como no pueden hacerse, entonces tiene que intercambiarse para potenciar. Tiene dificultades que no pueden, tiene dificultades para hacerse. Va a tener que evacuar su contenido y vencer ese obstáculo que representa los demás. Lo mismo aquí con voz italiana y suficiencia. Hay dificultades para el lanzamiento de la izquierda. Tiene que crecerse para poder vencer esos obstáculos. Entonces, la izquierda, que es la estenosis vital, el estrechismo. Entonces, la onda P me parecía tan inocente. Pues puede ser, puede mostrar que algo anda mal en la aurícula deducir por qué se ha crecido. Entonces, si yo solamente se da este onda P pasando por el lado, entonces no hay una percepción de la utilidad del concepto. Por eso es ¿verdad? Aquí está todo lo que acabo de decir. Es verdad. Y la válvula que vamos a hacer. La válvula. Hay países en los que no se hace a veces, poco, porque hay rebrotes que van a ir. Entonces no es que es mal, sino que pasada el brote, pues puede morir. No debe. Entonces yo me aprovecho para hacer este tipo de comentarios para que vean que el derecho de educación tiene aplicaciones. Hablamos de su voltaje, su duración en décimas de milivoltios de centésimas de segundo. No estamos perdiendo tiempo, estamos interpretando el hecho, no puede ser interpretado. Ahora bien, durante todos estos días hemos estado hablando de si nosotros extrapolamos el potencial de acción a lo que pasa en el hecho que le damos ya utilizando eso. Vemos que la fase 0 el segmento es igual a la fase 2 y la onda T que no la vemos aquí es y eventualmente vamos a ahora bien, hemos hablado del potencial de acción que es el proceso de acción. Está girando. ¿Verdad? Entonces, este proceso de activación empieza activándose por los centros y luego la taberna siguiente más. Esta es una simplificación de muchos casos. Vectores. Vector se llama a una flecha, digamos, que tiene una dirección, una base, que son la base de la teoría del dipolo que tenemos luego. Nosotros somos tres vectores. Algo muy complejo. Algo muy complejo. Es el proceso de activación, sobre todo del principio. Entonces, estos conceptos son básicos para la interpretación del programa. Aquí, por ejemplo, este primer vector tiene una cabeza que va a dar una carga de
Ahí tienen una área chica en este cielo. Va a haber aquí un segundo vector, una magnitud muy importante, además es muy importante, y es el patrón de este patrón. Entonces esta escala es muy importante, nos va a dar una onda R muy importante, positiva. Y como está mostrando la cola a este otro electrono, negativo. Entonces ya hay una lógica de la función de cuando hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, naturalmente el ventrículo es grave. Hipertensión arterial sistémica. Pero los sujetos con este estenoso es pobre para vencer el obstáculo que representa el vaciamiento del ventrículo izquierdo. Por eso y eso se expresa en el derecho heredado porque ese segundo vector de la pared del ventrículo izquierdo también, ¿verdad? Nos va a dar una onda R altísima que está expresando el vector. Saliendo de frente, de cabeza. Y para el otro lado, el otro, la acción de uno que hablaremos de las derivaciones. Aquí hay una S propia. ¿Cierto? Aquí el primer vector va a replicar. La cola del primer vector. Y a veces la onda del tercer vector va a ver la cola de la onda S de la definición S. Entonces vemos cómo aquí lógicamente se va armando el vértice. ¿Sí? Y esa es la importancia del evento. Aquí está el movimiento iónico del cual ya nos hablamos, ¿cierto? Hace cero que va sobre la cosa. No vamos a repetir. Aquí están los tiempos. Hemos dicho que el intervalo debe tener cosas máximo de 8 centímetros, no más que. Entonces ese viaje que está haciendo no menos de 2 centímetros, llega más de 20. ¿Qué importancia tiene el tiempo que transcurre desde el inicio de los siglos hasta los confines del sistema específico de ¿por qué? No coincide la imagen con la ¿Por qué? Porque si dura mucho, un ejemplo un poco infantil, pero que ayuda. Supongamos que yo tengo que hacer un viaje de aquí a Europa. Entonces yo empiezo a viajar y llego en su tiempo correcto a Oruro, que se 3 horas. Llego en el tiempo llego, estoy. Pero si yo llego en 6 horas, si yo llego en más de 20 centímetros, si alguien me pregunta por qué lo gusta, porque campesino en Chaco, o sea, cualquiera de los pueblos intermedios. Y ese bloqueo se va a expresar en el mercado. Aquí pasa exactamente.
Y eso se llama así, bloqueo audífono. De manera que los tipos de vigilancia. Pero ¿qué pasa si yo llego antes de tiempo? Eso significa que no existe. He ido, he sido a 150 kilómetros por hora. Es normas de tránsito, exponer una serie de accidentes. Aquí pasa exactamente lo mismo. A veces, este trayecto se hace menos porque hay un facilidad diagnóstico que es paralelo a las veces. En lugar de seguir la trayectoria de llegar hasta el nuevo líquido, es importante para permitir el lado de la luego activarse de esto. Entonces, si hay una vía paralela, entonces la activación va a entrar por la vía paralela que con la vía paralela. Pero con la vía paralela no existe. Y el ventrículo, en este caso, se va a activar de cosas en una velocidad. Se va a deformar. Entonces, algunos de ustedes me dirán, el problema está que entra por uno, regresa a la activación del sentido retrógrado, vuelve a ingresar los orígenes, retorna otra vez por se hace una red, una resi, como le llaman, un circuito, una circulación. Porque, entonces, eso es lo que pasa. Se produce una taquicardia para los sistemas. Entonces, ¿qué hago yo para controlar esa vía? En ese momento voy a tener que hacer algo para aumentar el periodo de la vía anómala, porque también puede girar al revés, puede entrar por nodos por las líneas y volver a salir por la vía anómala y volver a sale por la vía anómala y regresa a la cosa que el tipo de sujeto. Entonces lo que hacemos nosotros es hacer un masaje carotídeo al estimular el vago a la cintura que tiene como neurogramación bastante y parar al aumentar el periodo del plantario del nodo líquido. Pido que se perpetúe este mecanismo de reentrada, que así se llama, y cesa. O a veces utilizo la neodarona, eso, el ritmo, para aumentar ese periodo de plantario de ustedes. Está actuando sobre haz de Kent, así como el haz de Kiss es normal, el haz de Kent es un ejemplo de los propios desarrollos anómalos que existen. Entonces hay que romper ese método. Otro método es introducir un catéter, que es una especie de plástico, que lleva en la punta una emisión de calor, una ablación por radiofrecuencia, para quemar el haz. De esta manera, el corregir el problema que se está presentando. También se puede utilizar como la adenosina o cardioversión eléctrica, pero su gente está y la descarga de yo pienso además que estas taquicardias en cualquier momento, en cualquier instante. Usted puede estar dando una charla con esa gente y una taquicardia. En realidad lo está conociendo, porque si no, si es aviador, entonces está contraindicado, está permitido como aviador de problemas. Esta charla viene a la importancia que tiene pelo. Si está muy largo, porque hay un bloqueo auricular.
está bien eso, si el cambio no se puede corto y va a producirse un síndrome que se llama el glúteo de Wolf Parkinson Way, que me va a responder a una serie de trastornos de la reproducción. Entonces había tenido importancia la contabilización del intervalo PERE. Ese es el principio. Aquí está la pianoma. Aquí se encuentra el asma. Hay otros asmas. Sí, imagínense, no voy a hablar. Carlos, elementos, pero yo doy una serie de elementos para que vean la importancia de ciertos datos que a veces no nos se me olvida pasado mañana. Y lo que se trata aquí es de dar mensajes conceptuales de qué y vean la importancia de aquí entra el estímulo, entra por acá y se fusiona ahí, se deforma, aparece una nueva onda. Y luego se produce este giro más desde el giro también es para perpetuarse y producir taquicardia. Bueno, la solución química o farmacológicamente ablación por radio frecuencia que nada es hay razones para que se permanezcan, razones genéticas de las cuales entonces, y es relativamente común, más que a veces uno cuando tiene enfermedad de gripe, no, se deja y se puede corregir. Es un silencioso, claramente están en condiciones de corregir, eliminar nuestras superactualidades. La importancia de la duración del poder, esa es la moraleja. Ahora bien, ya habíamos dicho calma, que dan los flashes, los énfasis. Ahora habíamos dicho que era meditación. Todo es vida. Y luego viene la alegría. Mi amor, sí, estoy dando clases en esto, estoy pasando un video a mis alumnos, pero tengo, no, ahora mismo, gracias chiquita por llamarme, mi amor, mi vida. Bien, hijita, me lo han cantado como lo pasé, muy bien, mi amor, muy bien, como le tú eres la linda hijita. Hemos dicho que es la sistema. Porque la bobita te va a llamar cuando llegue en la tarde. Ya. Ahorita son las 2:23 y te vamos a poner en la mañana en tu cama, pero sí dejar pasar que tu mañana estabas ya despierto. Ya mi tía, ya mi amor, sí, tan linda. por tanto, porque el potencial Ya de mi acción amor, Ya, por ir trabajando, productivo, qué maravilla. sí, mi vida, de acción sí, mi amor. Gracias por llamar. Me vas a decir que quieres que te regale Ya. Ya mi vida. Es no cualquier sistema. Chao, igual dijiste, chao, mi amor, gracias. ¿Por qué tiene importancia? Porque si el potencial de acción está en función de los electrolitos, hemos hablado, sodio, potasio, calcio. Entonces, cuando existe una hipocalemia, no, paciente, diurético, que es un concepto,
6 años. La diurética se va a perder con más. Hay que recordar eso. Porque si ese potasio disminuye, está por debajo de 5 kilogramos por litro, entonces está en hipocalemia. ¿Y quién nos importa? Lo más importa la hipocalemia porque le va a alargar el QT. Si me alarga el QT, me va a exhibir un área vulnerable que se llama la fase de circuito de la fase de cualquier pequeña estación extra que caiga aquí en la aquí cabe somos arritmias montanas, bueno, no son sobre todo en consecuencia yo puedo predecir, hay medicamentos que le alargan el QT. Yo me acuerdo de una cesativa que era una cesativa que veíamos que se alargaba el QT y no tuvieron que retirarlas porque es una bueno, hay medicamentos que alargan el QT, hay una distancia. Por tanto, si usted está dando esos medicamentos, tiene que hacer su control del QT para ver que no se. Vamos a ver qué circunstancias aquí está ya el hipocalemia, etc. Aquí está. Aquí el QT, aquí el potencial de acción dura el tiempo que tiene que durar. Aquí el QT, entonces, ¿cómo está el potencial de acción? Dura el tiempo que tiene que durar. Entonces, potencial de acción normal, electrocardiograma comparado. QT, si se alarga el potencial de acción, dura más. Entonces se va a alargar. Pero una de las causas frecuencias del hipocalemia también puede ser hipocalcemia, sobre todo cuando se ve ese tema. Hipocalemia y hipocalcemia probablemente van a poder ser detectados antes de que los autores a la detección de los ciudadanos que hacían postoperatorio para ver si pasa. Entonces sí, o sea que la electrocardiograma no solamente está traduciendo la función del corazón, está traduciendo el potasio en sí. ¿Sí? Entonces está traduciendo cómo está el potasio, está distribuido para reponer, para que no se exponga a líneas mortales. Entonces, el electrocardiograma va más allá del corazón y su importancia del cuerpo. ¿Verdad? Lo mismo pasará si se produce la hipercalemia, se acorta el QT, el hipercalemia, sobre todo, aumenta el potasio sujetos que están oligopídicos, o sea, no hay una adecuada evidencia si está en insuficiencia renal. La hipercalemia está bien alta, una serie de arreglos. Y eso se ve particularmente en nada. Entonces, cuando se produce una desnivelación del segmento secundario, eso tiene una importancia capital que nos está hablando de James. Y la isquemia es certeza de una zona de lesión que supone para los efectos porque está en riesgo de que se consolide y eso de manera y el electrocardiograma más importancia está en las grandes arritmias tienen un
un solo método de exploración que es la monitorización que se hace consciente más de mucho, con otros parámetros. Aquí está. Entonces, este intervalo de resulta que había tenido una importancia muy grande, porque nos puede detectar trastornos que se alargan en varias circunstancias, en la hipocalemia, en la bradicardia severa, en la isquemia ventricular izquierda, en la vitaminosis, en el mixedema, el tiroidismo y en la carditis reumática. Además, últimamente se han descrito de los canales de sodio en el cuerpo. Eso es lo que llaman la cámara. Hace son problemas genéticos. El tutelado es de hace muchos años porque no se sabía que los canales podían una época determinado pueblo de los estados que producían muertos en determinados canales. Y esto fue observado por un médico rural, un médico rural. Entonces se dio cuenta de que había que hacer la profilaxis. Veían que las muertes de los sujetos de esas comunidades estaban recibiendo ese tipo de culto. Y a los que habían viajado y vivían en otras ciudades, pues, les mandaban cartas y les decían que iban a tomar partido para prevenir este tipo de arreglo que tiene un ciclo de largo, homogéneo. Que no sé a qué se debe utilizar, pero esto funciona. Y los cardiólogos de esos lugares, grandes ciudades, decían: deje usted de tener cargas estúpidas, están atormentadas. Sí, hasta mal. Y entonces usted está transformado. Pero resulta que al poco tiempo, esas personas que atendían en Nueva York, por decirlo así, empezaban a morir. Súbitas. Entonces no estaba loco, era un chico. Bueno, se pone a investigar y había problemas en los canales de sueño que estaban alterados congénitamente. De manera que el CUTE nos da una serie de posibilidades de diagnóstico. Entonces, el de la gente se nos da seguir la pista del proceso de activación. No lo hemos dicho, donde termina el ciclo cardíaco, pero nosotros no estamos fisiólogos para hacer la fisiología que se llama es una fisiología aplicada para dar el sentido, para estimular la interpretación del desecho a la luz de los acontecimientos. Eso se llama medicina basada en la medicina. No es enseñar y aprender por aprender. Tiene que haber una traducción práctica, clínica, la medicina. Compañeros, procederemos de falta mucho, pero desde luego poco a poco iremos proceder. Y afortunadamente el libro encontrará detalles sobre esto. Aquí lo que hay es utilizar ciertos pasos. Procedemos a cosas. Bueno, compañeros, entonces esta parte de la electrocardiografía ha tenido como objeto no repetir el gaito, sino darle un sentido de significación
a la importancia que tiene la electrocardiografía para el estudio de la fisiología y la fisiopatología y el tratamiento. Y han visto ustedes que la electrocardiografía no solamente es un tema que interese desde el punto de vista cardiológico, sino global, donde está comprometido, incluso está comprometida la función renal, por ejemplo. De manera que esa ha sido la intención de la clase y continuaremos hablando sobre el tema las veces que ustedes me lo soliciten. Estoy a sus órdenes, sobre todo en forma presencial. Nos veremos el día de mañana. Hasta mañana y gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias. Mañana. Hasta mañana.